Bueno, hermanos, buenas noches. Aquí estamos otra vez como todas las noches, todos los miércoles estamos aquí transmitiendo. Eh, Hoy vamos a terminar la última parte de Libres del Temor, la parte 3. Estas dos últimas semanas hemos venido estudiando mm, sobre el temor, sobre cómo ser libres del temor. Y hoy vamos a terminar la última parte. Mirar un segundito porque, bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es como un recorderis. Entonces vamos a estudiar la Libres del Temor, la parte 3 hoy. Lo primero que vamos a hacer es un recorderis de qué hemos visto. Acuérdense que nuestra palabra principal ha estado en 2 de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar qué hemos estudiado las últimas 2 semanas. Entonces, las últimas 2 semanas vimos la parte 1, estudiamos sobre las leyes opuestas. Ustedes recuerdan la ley del espíritu de la vida y la ley del pecado de la muerte. Estudiamos cómo eran opuestas, cómo la una se oponía a la otra. Luego también estudiamos en la parte 1 lo que era la corrupción de la fe. Y ahí estudiamos que la palabra de Dios estaba llena de promesas y que todas estas promesas nos ayudaban a vencer al enemigo. Luego estudiamos sobre la muerte contra la vida y estudiamos que habíamos nacido del agua y del espíritu y que gracias a Dios éramos libres del pecado y de la muerte, ¿verdad? Luego estudiamos como punto 4 el temor como principal arma de Satanás, ¿verdad? Y dijimos, bueno, ¿y tú qué quieres atraer? ¿Tú qué quieres atraer, bendición o maldición? Bueno, eso estudiamos todo en la parte 1. La semana pasada, en la parte 2, estudiamos la fuente de poder de Dios, que era la fe, ¿verdad? La fe como fuente de poder de Dios. Y dijimos que tenía que decidir yo mismo en qué creía, si decidía que creía en lo que yo veo, en lo que yo siento, en lo que yo escucho, ¿verdad? Y también estudiábamos que la fe se fortalece únicamente cuando la pongo en práctica, ¿verdad? Cuando la usamos para enfrentar las situaciones y así es cuando vencemos. También estudiamos la semana pasada sobre el método de Satanás, el método de Dios versus el método de Satanás. Y miramos que un corazón lleno de la palabra de Dios, en un corazón lleno de la palabra de Dios, entonces Satanás no tenía oportunidad de obrar. Entonces habíamos dicho que teníamos que tratar de mantener ese corazón lleno de la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar la última parte, que ya es la parte final, y lo primero que vamos a ver es viviendo libres del temor. Entonces, esto es muy importante porque estamos viviendo una época realmente compleja, o sea, y estos ataques, y uno conoce amigos, familiares que se enferman y uno termina con miedo y bueno, entonces es muy importante que las citas bíblicas, por ejemplo, que damos aquí, ustedes las escriban, después las escriban, luego las miren, las estudien, porque de nada sirve que yo les dé todas estas citas bíblicas si ustedes después no las graban en su corazón, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a ver respecto a viviendo libres del temor, y lo que tenemos que entender es que Dios está conmigo. Dios está conmigo. Entonces miremos qué nos enseña la palabra con respecto a que Dios está conmigo. Dice, Salmo 118:6, dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, mire, tener miedo es ir contra la voluntad de Dios. Porque acuérdense que el temor no tiene autoridad, ¿verdad? No tiene autoridad más allá de la que nosotros le damos, ¿verdad? Y nosotros hemos decidido, nosotros tenemos que decidir vivir por encima de ese espíritu de temor. No hablar con ese espíritu de temor, porque aquí como lo dice la palabra, Dios está con nosotros. ¿Sí? Dios, Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Entonces, no tenemos que tener miedo, ¿verdad? Miremos qué nos dice Isaías. Isaías 43, 1 al 3 nos enseña, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo,
oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Miren esto tan bonito. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, mire, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Entonces, vea, esto es muy importante porque dice que cuando pasemos por fuego, que cuando pasemos por las aguas, que Dios es nuestro Salvador. Muchas veces sí tenemos que entender que estamos en medio de una prueba de temor, de una prueba que nos puede generar temor, pero tenemos que tener claro y no olvidar esta promesa, por ejemplo. Mira, ahí claramente dice que Jesús ya pagó por nuestro rescate. No podemos, yo en estos días, el lunes, estábamos en la intercesión en la iglesia y yo entendía por fin en mi corazón esto, Jesús ya pagó por mi rescate. Y es como si pensemos que alguien ya pagó una deuda y usted luego quieren cobrársela, usted lo primero que les dice es, no, a mí no me venga con cuentos. Es que ya la deuda está pagada. Jesús ya pagó por toda nuestra deuda. Jesús pagó por nuestro rescate con sangre. Eso es algo que tenemos que grabarlo en nuestro corazón. ¿Sí? Y mire, Dios repite al pueblo, no temas, más de 60 veces en la Biblia. Es increíble. Dios le repite al pueblo, no temas más de 60 veces en la Biblia. Y si eso está así, será porque nuestra naturaleza tiende a irnos por el temor. ¿Por qué? Porque creemos las mentiras. Pero realmente no hay nada que Satanás no pueda hacer, que Dios no pueda vencer. Acuérdense la primera parte cuando estudiamos que Satanás no creó nada. Satanás no creó nada, es Dios quien crea y Satanás corrompe. Pero la manera correcta de cada cosa que Satanás corrompe existe. No es que Satanás hizo algo que Dios no lo ha creado. No, es al revés. Dios creó y Satanás lo hizo corrupto. Entonces, si hay algo corrupto, tiene que haber algo correcto. ¿Sí? Entonces, no hay nada que Satanás traiga a tu vida que no haya sido creado de la manera correcta y victoriosa. Entonces aquí tenemos que empezar a entender que cada uno decide. Cada uno de nosotros es una decisión. Tenemos la voluntad. Dios nos dio la voluntad para decidir. Mire, usted tiene que decidir. Usted no tiene que aceptar el temor, pero puede aceptarlo, ¿verdad? Nosotros no tenemos que aceptar el temor, pero puede aceptarlo. Pero tampoco estamos obligados a escoger la fe, pero podemos también aceptar la fe y vivir por fe. Entonces nosotros tenemos que decidir cuál de los dos caminos. Lo único que sí tenemos que recordar es que entre el temor y la fe, los resultados son opuestos. Las dos leyes son opuestas, acuérdense, son opuestos el uno con el otro, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces cómo vamos a través de ir creyendo, cómo vamos venciendo cada temor. Y probablemente yo veía, bueno, pues es que yo probablemente tengo temor en algunas áreas, pero en otras no tengo temor, ¿verdad? Porque he vencido en algunas áreas. Y el primer temor, digamos, para traer unos acá, es el temor a la enfermedad, que es con el que nos hemos estado enfrentando todos en estos días. Hasta yo, la familia, o sea, nos hemos estado enfrentando con este temor a la enfermedad. ¿Y cuándo viene el temor? Cuando yo dudo de la palabra. Cuando yo dudo de la palabra. Isaías 53, 3, 6 dice, está hablando de Jesús. Esto fue escrito 700 años antes de Cristo. Fue escrito por el profeta Isaías. Dice, será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado. No lo apreciaremos. Con todo él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, acuérdense, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Entonces, vea, tenemos que tener claro que Jesús pagó este precio por nosotros. Y miremos que está en primera de Pedro 2:24. Dice, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros muertos ya al pecado vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Entonces, vea,
Tenemos que entender que Jesús ya pagó. Yo el lunes decía, pero ¿por qué tengo que soportar estos dolores? Y acuérdense cuando les decía, yo decido qué creer, si le creo a las circunstancias, si le creo a lo que estoy, empecé a sentir un dolorcito de cabeza, ay, no, ya me dio COVID, no, ya me va a morir pues con COVID. No, yo decido qué creer porque mi cuerpo me engaña, porque el enemigo pone esos pensamientos en mi mente, porque empiezo a sentir cosas. Mire, yo en alguna época de mi vida, hace muchísimos años, sufrí ataques de pánico porque tenía una gastritis y no me descubrían y me ahogaba y con solo no saber qué yo entraba en pánico y era increíble cómo el pánico me descompensaba el cuerpo. Me descompensaba el cuerpo y yo al médico decía, no, no tiene nada. Yo, pero es que no puedo respirar, es que se me duerme. Y no tenía nada. Es increíble cómo el miedo puede descompensarle a uno el cuerpo y lo que uno siente. Entonces, lo primero que tenemos que tener es esa voluntad para creer en lo que dice la palabra y no en lo que estamos de pronto sintiendo. Tenemos otro miedo, que es el temor al fracaso financiero, ¿verdad? Miremos el temor al fracaso financiero. Por ejemplo, Filipenses 4:19. ¿Qué nos enseña Filipenses 4:19? Dice, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Suplirá todo lo que nos falte. Pero entonces nosotros entramos en temor, entramos en miedo. ¿Qué va a pasar ahora? Que si la empresa se acaba, que si me quedo sin trabajo, que en esta época, Dios mío, no consigo trabajo y en esta época terrible. Vea, he visto cómo la mano de Dios a sus hijos les abre camino, les abre los cielos y llega bendición. Y en medio de tanta dificultad para tener trabajo, los hijos de Dios conseguimos trabajo de manera fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ustedes que ven ahí, yo pongo estas citas bíblicas, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que sacar la espada, sacar la espada. Esa es la espada, la palabra es la espada. Por cada falsificación que el enemigo quiere que aceptemos nosotros en nuestro corazón, siempre hay una promesa de Dios. Porque acuérdense que Dios creó y el enemigo falsificó. Entonces, si hay una falsificación que el enemigo está queriendo que yo crea, es porque hay una promesa de Dios. Hay una provisión original dada por el Padre. Y esa provisión fue comprada a precio de sangre por Jesús, ¿cierto? Entonces, puede que en ese momento usted no recuerde cuál es esa promesa. Usted diga, uy, no, no me acuerdo cuál es la promesa para sacar la espada de una vez, pero es importante que en ese momento usted recuerde que esa promesa está en la Biblia. Si diga, no, no, no voy a creer, aleje el temor por un rato, por el tiempo suficiente, porque usted sabe que esa promesa está en la Biblia. Dice, sí, sí, esto es un temor, esto me está trayendo temor, pero como es temor debe haber una promesa en la Biblia. Entonces no lo voy a creer por ahora, mientras que usted compra tiempo para ir a orar al Espíritu Santo y encontrar y sacar la espada que contrarresta el temor que usted está sintiendo. Entonces viene el temor, viene el miedo sobre algún tema. No conoce la palabra. ¿Cuál es la palabra? No la conoce, pero usted sabe que seguro que está en la Biblia. Usted dice, no voy a creer la palabra de una vez, no empiece a angustiarse, no se deje llenar del temor de una vez, diga, no, no la voy a creer, porque sé que en la Biblia hay una promesa para esto, porque para cada cosa que Dios creó hay una corrupción. Entonces, si me están trayendo una corrupción, estoy seguro que hay una promesa. Y la va, y entonces ya usted tiene la tranquilidad temporal mientras la encuentra, y cuando la encuentra, puede ir, sacar la espada y creerla, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco cuando tenga la espada, cuando tenga la palabra, cómo orar sobre las promesas de Dios, porque a veces vamos y leemos la promesa, pero no sabemos cómo orar para poder llenarnos de esa fe y creerla, ¿verdad? Obviamente tengo que sentir esa promesa en mi corazón, tengo que sentirla, hay que querer y tengo que sentir esa promesa como mía, tengo que hacerla mía. Pero obviamente tengo que comprometerme con Dios porque siempre para cada promesa hay unos requisitos. Entonces tengo que por lo menos comprometerme con Dios a cumplir esos requisitos porque no puedo querer siguiendo estar en pecado. Tengo que hacer un compromiso con Dios para poder tomarme esa promesa, así sea en ese momento, ¿verdad? Entonces vamos a ver, por ejemplo, unos pedazos del Salmo 91 que están tan de moda hoy en día que todo el mundo declara el Salmo 91. Lo voy a leer y luego voy a orar sobre el Salmo 91 para que ustedes vean más o menos cómo es que tienen que orar. Bueno, el Salmo 91 dice,
El que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente, dice al Señor, tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. El Señor te librará de las trampas del cazador, te librará de la peste destructora. El Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Su verdad es un escudo protector. No tendrás temor de los terrores nocturnos, ni de las flechas lanzadas de día. No temerás a la peste que ronda en la oscuridad, ni a la mortandad que destruye a pleno sol. Entonces, vea, voy a orar ahora un segundito, volviéndolo a leer, pero volviéndolo a leer para mi corazón, volviéndolo a leer para mi vida, no como una palabra que está escrita ahí, sino como una promesa que Dios me habló a mí. ¿Ok? Entonces voy a volverlo a leer. Entonces dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces yo empiezo, Señor Dios, yo habito al abrigo tuyo. Yo habito al abrigo tuyo, que tú eres el Altísimo, y me acojo a tu sombra, Señor Omnipotente. Tú eres mi esperanza, Dios. Hoy yo te digo que tú eres mi esperanza. Hoy yo te digo que tú eres mi castillo en el que pongo toda mi confianza. Señor, y tú has prometido que tú me librarás de las trampas del cazador. Señor, tú me libras de la peste destructora. Nada puede tocarme, Señor. La peste destructora no puede tocarme. Tú me cubres porque tú me cubres con tus plumas. Y yo vivo seguro debajo de tus alas, Señor. Por eso tu verdad es mi escudo protector, porque no creo las mentiras de Satanás. Entonces no tengo temor, no tengo temor de los terrores nocturnos, ni tengo temor de las flechas lanzadas de día. Por eso no tengo temor de la peste que ronda en la oscuridad, ni a la mortandad que destruye a pleno sol, porque tú me guardas con tus plumas. Entonces, cuando leemos así, cuando entramos en oración de esta manera, tomamos una promesa y la hacemos propia. Porque no se trata de poner la promesa publicada en el muro, de leer la promesa y ya, se trata de creer la promesa. Cuando yo leo esto, empiezo a convencerme y empiezo a creer en Dios y digo, no, pues si Dios me está diciendo esto y yo le estoy diciendo, te creo y la estoy repitiendo, ¿sí? Ahora, es muy importante, el siguiente punto, que creamos en el carácter de Dios. Mire, ¿qué pasa con nuestros hijos o con nuestros padres? Viene alguien y nos dice, no, nos dice algo malo de ellos. Nuestra primera reacción no es creer lo que nos dicen. Cuando uno realmente conoce a una persona y vienen a decirle algo malo de esa persona, la primera reacción no es creer. Es decir, no, no, yo no creo que eso sea cierto, debe haber algún error, estás equivocado. Lo mismo tenemos que hacer con Dios. Cuando venga Satanás, sabemos que es un mentiroso. Sabemos, o sea, hoy grábate en tu corazón que Satanás es un mentiroso. Lo dice la palabra. Entonces yo digo, pero ¿por qué le creemos a la primera que viene a decirnos? ¿Por qué le creemos si sabemos que Dios no miente? Porque Dios es lo opuesto de Satanás. Si Satanás miente, Dios no puede mentir. Entonces, ¿por qué dudamos de Dios? Tenemos que ser como con nuestros papás, como con nuestros hijos, que alguien viene y nos dice, no, es que su hijo hizo esto, y uno de entrada como que dice, no, no creo, ¿verdad? No, no creo, no puede ser. Por eso es que es importante conocer a Dios, tener una relación con Él, porque cuando tú tienes una relación con Él diaria, que la alimentas en la oración y la retroalimentas en la palabra, porque no es solo ir a orar, hay que leer la palabra, tienen que estar las dos cosas. Yo oro y me lleno del Espíritu Santo, pero luego, y voy con mis peticiones, pero luego tengo que escuchar la voz de Dios que está en la Biblia. Entonces, cuando yo tengo una relación con Dios, ya viene el Satanás a decirme una mentira y yo, no, pero ¿para qué me mientes si esto no es así? Yo le creo a Dios primero, mientras tengo tiempo de ir a buscar su promesa, ¿ves? Entonces es muy importante conocer a Dios. Lo siguiente, tenemos que cerrar la puerta del temor. Hoy quiero que cuando terminemos este estudio de estas 3 semanas, tenemos que irnos cerrando la puerta del temor. Y aquí vamos a ver unas citas bíblicas. Mire, todas estas citas bíblicas que yo les estoy dando, por eso les digo, escríbanlas. Durante la semana, oren sobre las citas bíblicas, hagan propias estas palabras, porque si no las hacen propias, se quedan en el papel, se quedan en el computador, se quedan en el video. Si no las haces propias, si no las conoces, si no meditas en ellas,
no se graban en tu corazón. Únicamente entraron por aquí y salieron por acá. Entonces vamos a ver una serie de citas bíblicas y luego vamos a armar una oración. Tú puedes armar oraciones. Tú puedes armar oraciones sobre las citas bíblicas que ya tienes en tu corazón y entonces así te fortaleces. Miremos, por ejemplo, 2 Corintios 5:21 dice, al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Grábense eso porque ahora más adelante la oración que hemos creado aquí habla de eso. Hemos sido hechos justicia de Dios. Apocalipsis 7:14 dice, yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo, estos han salido de la gran tribulación, son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. A través de la sangre del Cordero, recordemos que nosotros nos lavamos de todo pecado. Entonces estábamos llenos de oscuridad y ahora hemos emblanquecido nuestras ropas con la sangre del Cordero. ¿Sí? Miremos Salmos 118:6. Ya lo vimos ahorita, lo estamos volviendo a repetir. Fíjate que las palabras, grábenselas. Jehová está conmigo. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Lo vimos ahorita. Romanos 6:7, traducción del lenguaje actual. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. El pecado perdió su poder sobre nosotros. Ahora vamos a armar una oración para que vean más o menos, ¿sí? Primera de Juan 4:4. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Perfecto. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, también lo vimos ahorita, para que nosotros, muertos al pecado ya, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Y la última, Hebreos 13:6. Después las pueden estudiar, simplemente copien las citas y luego la pueden estudiar. Igual acuérdense que yo voy a montar los notas en el grupo de células y entonces ustedes de ahí pueden sacar las citas, pero grábenselas. Hebreos 13:6 dice, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Perfecto. Entonces, mire, uno coge estas citas bíblicas, las declara, las puedes leer como leímos ahorita el Salmo 91, pero grábalas en tu corazón. No es repetir como un loro, no es repetir con la boca, con el corazón vacío, es meditar en la palabra. Hay que sentarse y tomar con calmita y meditar en la palabra para que entiendan que realmente así es. Entonces armamos una oración y podemos decir algo como esto. Yo he sido hecho justicia del Dios Todopoderoso, porque he sido lavado con la sangre del Cordero. El Señor está a mi lado y no temeré. El pecado no tiene dominio sobre mí, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Jesús llevó mis enfermedades, mis dolencias, y por sus heridas yo soy sano. Por lo tanto, declaro que el Señor es mi ayudador y no tengo miedo. Mire, qué bonito. De toda esta palabra podemos sacar lo que nos conmueve y lo que nos interesa y lo que nos toca nuestro corazón y empezar a declararlo. Pero no se trata de que yo hago esta oración aquí y ustedes la copian y la repiten como un loro, porque vuelvo y les repito, si no está grabada en su corazón, son palabras al viento. No tiene poder para llenarles de fe. Tienen que grabarlas en su corazón. Necesita tiempo para uno entender lo que está leyendo. No es una fórmula mágica de Harry Potter que ahora cojo y la leo y ya y la repito. No. Tengo que leer cada palabra, el Salmo, Romanos, Primera de Juan, Primera de Pedro. Tengo que leer Hebreos y meditar en cada una de ellas. ¿Y qué? ¿Por qué Dios? ¿Qué es lo que me está diciendo Dios? ¿Verdad? Entonces, todo esto, ¿por qué sucede? Porque Dios nos ama, ¿verdad? Dios nos ha dado toda esta palabra. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y que era un testamento que era nuestra herencia?
Entonces necesitamos aprender a vivir en amor. Necesitamos aprender a vivir en amor. Porque cuando vivimos en amor hay mucho. Vamos a estudiar qué pasa cuando vivimos en amor. Vamos a ver primera de Juan 4:18, ¿qué nos enseña? Dice, en el amor no hay temor. Por eso necesito aprender a vivir en el amor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Terrible, ¿no? O sea, el temor en sí lleva castigo, pero no es que Dios me castigue. Dios es amor. Debemos vivir en amor, sin importar lo que los demás hacen, ¿verdad? Sin importar lo que los demás hacen, si lo merecen, si no lo merecen, si no, nosotros tenemos que vivir en amor. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege y el maligno no lo toca. Mire qué promesa tan hermosa. Pero el que no practica el pecado, el que no practica el pecado. Por eso les decía que siempre hay un condicionante. A veces solo tomamos las promesas. Entonces yo puedo sentarme hoy y prometerle a Dios, no voy a practicar el pecado. Y si me equivoco, me equivocaré sin yo querer hacerlo y voy a venir todos los días a pedir perdón. ¿Verdad? Y tal vez esta promesa que acabamos de leer parezca demasiado buena porque dice, y el maligno no lo toca, pero es verdad. Dios nos protege. Debemos esforzarnos por hacer, por ejemplo, esta promesa realidad en nuestro corazón. ¿Sí? Y vimos que decíamos ahorita que en el amor no hay temor. Entonces vamos a estudiar un poco eso, que en el amor no hay temor. Lo acabamos de leer, entonces vamos a volverlo a leer. Primera de Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, por lo tanto el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces lo primero que quiero que entendamos aquí, y es muy importante, es que nosotros estamos, al haber nacido de nuevo, estamos capacitados para vivir en fe. Dios nos ha puesto ya la fe. Al nacer de nuevo, tenemos toda esa sustancia de fe en nuestro espíritu. ¿Qué pasa? Si no la alimentamos con la palabra de Dios, no se va a desarrollar, ¿verdad? Se va a quedar obstruida ahí en mi espíritu, ¿cierto? Recordemos esta imagen que la vimos creo que la vez pasada. Tengo el espíritu, donde está la corona, ahí tengo la fe. O sea, Dios ya me ha capacitado, me ha dado la sustancia de la fe. Ya la tengo. Lo único que necesito es que fluya de mi espíritu a mi alma. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Necesito la palabra. Necesito estudiar la palabra. Necesito conocer la palabra. Hay personas que no conocen la palabra o si tú no conoces la palabra, pues es muy difícil que tú puedas sustentar tu fe porque no tienes de dónde agarrarte, no tienes las promesas en tu corazón. Es imperativo leer la palabra. Y si no has empezado, pues comienza con los versículos que tenemos aquí, los versículos que di en la semana pasada, los versículos que voy dando. Como les digo, yo voy dejando las prédicas colgadas, las notas en el grupo de células. Comienza con esas citas bíblicas, pero más importante es que empieces con el reto de leer la palabra. Hay todo un devocional, hay unos videos para enseñarte cómo leer la palabra y cómo ir creciendo, porque nosotros vamos a orar y empezamos la relación con Dios, pero si no conocemos la palabra, no tenemos la espada. Y mira, cuando uno lee estas cosas, uno entiende que al leerlas se hacen vivas en su corazón y el temor se va. Por eso empieza a leer las citas bíblicas que tenemos aquí, o si quieres empezar a leer la Biblia, me avisas y te colaboro. Tenemos todos unos videos para cómo avanzar en el crecimiento de la palabra. Porque si no la conoces, mira qué dice ahí, que el temor lleva en sí castigo. ¿Por qué lleva castigo? No es que Dios me castigue, el temor lleva tormento. ¿Y quién es el atormentador? ¿Quién te atormenta a través del temor? Satanás. Dios nunca te hace nada malo, pero cuando estás en ausencia de Dios te pasan cosas malas. ¿Se acuerdan cuando leímos porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía? Entonces el temor es un espíritu. Tenemos que negarnos a relacionarnos con cualquier espíritu que no sea el Espíritu Santo.
Cualquier espíritu que no sea el Espíritu Santo toma hoy la decisión y dile, yo no hablo con, o sea, vienen los pensamientos porque vienen en forma de pensamientos a nuestra mente. Tú le dices, no, yo no hablo sino con el Espíritu Santo porque Él sí me habla en verdad, ¿verdad? No oiga lo que otros espíritus tienen para decirte a través de tu mente. Acuérdate que al estar en este cuerpo estamos expuestos a los pensamientos que vienen de la parte espiritual. No escuche todas esas mentiras. Recuerde quién es el padre de las mentiras. Y entonces en ese momento es que uno saca la espada y lo reprende, porque si él le está diciendo a uno una mentira y uno conoce la verdad, entonces uno saca la palabra y le dice, no es cierto porque escrito está. ¿Se acuerdan cuando Jesús batalló en el desierto, que fue ayunar por 40 días y el diablo llegó a hacerle la tentación? Jesús no se puso a decirle, no, ¿será que sí? No, Jesús dijo, escrito está, y págate. Con eso lo cayó, porque es palabra de Dios. Entonces, cuando vengan esos pensamientos, tenemos que coger la palabra de Dios, sacar la espada. Eso es lo que dice que llevamos cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo, porque conocemos lo que dice Cristo y viene un pensamiento y yo digo, no filtro. Esto es lo que me dice Satanás, esto es lo que dice Cristo. ¿A quién le creo? Entonces uno de una vez desecha el pensamiento. No, esto no lo voy a creer. Por eso es tan importante que escojamos nuestros pensamientos. Solo porque el pensamiento viene a nuestra mente, no significa que tengo que aceptarlo. No significa que tengo que aceptarlo. Piensa en otra cosa. Piensa en otra cosa. Miremos qué nos enseña Filipenses. Filipenses 4:8. ¿Qué nos enseña sobre los pensamientos? Dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos. No podemos permitir que cualquier pensamiento, la mente de nosotros es como un aeropuerto. Y los pensamientos son aviones que están volando encima de nosotros. Tú decides qué pensamientos dejas aterrizar a tu mente. Cuando empiecen a venir, piensa en otra cosa. Cuando empiecen a venir pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, piensa en otra cosa. Piensa en la promesa de Dios, porque cada pensamiento equivocado tiene una promesa. Y si no la sabes, acuérdate lo que te dije. Entonces dices, no, este pensamiento es equivocado porque me genera temor. Es un pensamiento que viene de Satanás. Me genera temor. No lo voy a aceptar. Tengo que seleccionar qué creo. Tengo que seleccionar. Escojo mis pensamientos y luego selecciono qué creer. Segunda de Corintios 10, 4, 5 dice, las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sí, ya la habíamos visto la vez pasada, por eso yo les traigo citas para que se acuerden y les repitan y se vayan grabando en su mente, pero de ustedes depende que se grabe en su corazón. Yo se las puedo repetir acá, pero las van a tener en su mente y de su mente la tienen que bajar a su corazón. Recuerden que el corazón es el centro de las creencias. Acuérdense que cuando estudiamos qué era el espíritu, qué era el alma, en el alma tengo en mi centro de creencias está mi corazón. Y entonces cada vez que tengo un pensamiento, como lo dice ahí, lo llevo a la obediencia de Cristo. Mire, el temor se establece cuando permitimos que estos pensamientos de angustia se queden en nuestro corazón. Los permito en mi mente y los empiezo a pensar tanto que se bajan a mi centro de creencias y se vuelven una verdad para mí. Y luego termino hablando de ello y lo confieso con mi boca. Cuando ustedes se escuchen a ustedes mismos hablando cosas de temor, es porque hay algo en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Entonces, hay que escucharnos, hay que mirar qué hay en nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso te dice la palabra así. Guarda tu corazón, no permitas que esos pensamientos se bajen a tu corazón. Bloquéalos, piensa en la palabra, piensa en todo lo que es bueno, piensa en lo que es verdadero.
No creas todas las mentiras, ¿sí? Desarrolla el hábito de hablar la palabra de Dios. Desarrolla ese hábito, es un hábito que se puede crear. Ustedes me oyen hablando a mí, ahora me salen muchas citas bíblicas. Yo no había sido así toda mi vida, pero a medida que estudio la palabra, a medida que medito en la palabra, a medida que pongo la palabra en mi corazón, yo empiezo a hablar la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca, entonces me empieza a salir palabra en mis palabras. La palabra de Dios empieza a fluir en mí y entonces empiezo a renunciar a expresar temor, ¿cierto? Vamos a ver un tema que tiene que ver con la protección angelical. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos protección angelical, pero la protección angelical tiene un par de requisitos que quiero que miremos. El primero es que tengo que caminar en obediencia. ¿Y qué significa caminar en obediencia? Pues cuando yo camino en obediencia, pues cumplo los mandamientos. O sea que Dios está presente en mi vida, porque acuérdate que si yo vivo en pecado, Dios no puede vivir en el pecado, entonces yo soy el que me alejo de Dios. Lo mismo que le pasó a Adán. Cuando Adán pecó, se escondió de Dios. Entonces lo primero que tengo que hacer es caminar en obediencia, cumplir los mandamientos. Estoy seguro que todos sabemos qué cosas están en contra de los mandamientos de Dios. Empieza por ahí. No quiere decir que vas a ser perfecto, porque nadie fue perfecto. El único perfecto fue Jesús. Pero empieza por lo que ya conoces y lo que tú ya sabes que está mal. Haz un compromiso con Dios. Dice, Dios, voy a cambiar estas cosas en mi vida. Quiero caminar en obediencia. ¿Sí? Mire, cuando Israel se mantenía dentro del pacto con Dios, o sea, que cumplía sus mandamientos, no estaba adorando otros ídolos ni haciendo lo que no debía hacer, no le tenía temor a ningún otro pueblo. Ni a los amorreos, ni a los filisteos, ni a los abuseos, ni a los seos esos que estaban alrededor. No le tenía temor porque estaba caminando en obediencia. Y la obediencia significa amor. Y el amor echa fuera todo temor. ¿Es cómo se va cumpliendo esto? Miremos qué nos enseña Deuteronomio. Deuteronomio 28:1 dice, si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios, y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Qué promesa tan hermosa, te exaltará. Pero tenemos que esforzarnos por poner en práctica los mandamientos. Miremos Deuteronomio 28:7. Dice, el Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de ti. Entonces, cuando yo camino en obediencia, yo no tengo que pelear contra mis enemigos, porque la palabra está diciendo, el Señor será quien derrote mis enemigos. Cualquiera que se levante contra mí a querer hacerme daño, a querer que me vaya mal en algún, cualquiera que se levante contra mí, dice que por un camino vendrá y por 7 huirán. O sea, empiezo a tener la protección. Miremos qué dice Dios sobre los ángeles en Hebreos 1:14. Dice, ¿y acaso no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación? ¿Quiénes somos los herederos de la salvación nosotros? Son enviados por Dios. En la medida en que yo actúo más en el amor, en la medida en que yo camino más en obediencia, esta fuerza angelical, ese ejército de Dios, obra a mi favor. Los poderes espirituales son parte del ejército de Dios. Mire, me encanta una historia, la vamos a leer aquí, está en Segunda de Reyes 6:15-17. Dice, al día siguiente por la mañana, el ayudante del varón de Dios salió y se encontró con que el ejército había sitiado la ciudad con su caballería y sus carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo, estaba persiguiendo, el rey enemigo estaba persiguiendo a Eliseo para matarlo desde hace rato y no podía encontrarlo.
Y entonces por fin llega y lo encuentra en la ciudad y va y sitia la ciudad. Y entonces el sirviente, el ayudante del varón de Dios, o sea, el varón de Eliseo, el sirviente de Eliseo, sale y mira todos los carros de la caballería enemiga y dice, ay, Señor mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Acto seguido, Eliseo oró con estas palabras, Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. El Señor abrió los ojos del criado y éste miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Eliseo no tenía temor, porque Eliseo sabía que el ejército de Dios estaba ahí. El criado no lo podía ver. Eliseo veía con su corazón, porque miraban en lo natural y no los veían, pero el criado trataba de ver con sus ojos naturales. Eliseo veía con su corazón y sabía que estaban ahí. ¿Y por qué sabía que estaban ahí? Porque eran parte de su pacto con Dios, ¿cierto? Y mira que el ejército no apareció cuando Eliseo oró para que los ojos del criado se abrieran. El ejército ya estaba ahí. Lo que pasa es que el criado no lo podía ver. Alguna prédica, Dante Gebel decía, y Eliseo oró, ábrele los ojos a este sonso que no puede ver los carros de fuego que están de nuestro lado. Y a veces nos pasa así. A veces vemos los carros del enemigo, pero no vemos los carros de fuego y gente de a caballo que está de nuestro lado. Y nos sentimos solos contra ellos. Pero mira qué bonito este pasaje para que lo recuerdes la próxima vez que te sientas bajo ataque, que te sientas que estás como tú solo enfrente de todo el ejército enemigo. Dile, Dios, ábreme los ojos de mi corazón, porque yo sé que tú estás conmigo. Entonces, no solo porque no podía verlos significaba que no estuvieran allí. Eliseo tenía la fe. Cuando el criado viene con la mala noticia, ¿qué le dice Eliseo? Ay, Dios, no. Eliseo le dice, no tengas miedo. Confiaba en que a través de su pacto, su ejército ya estaba ahí. No tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, fíjate la importancia de andar en obediencia, ¿verdad? Mira, no tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Tremendo, Eliseo lo tenía claro. Y hoy tienes que grabarte este pasaje en tu corazón. Son más los que están con nosotros. Tenemos una fuerza angelical mucho más poderosa que cualquier poder del enemigo. Lo segundo es que tienes que caminar en amor. Lo primero, la obediencia, y lo segundo, caminar en amor. ¿Y cómo así caminar en amor? Miremos primera de Juan 2:10. Dice, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero fíjate que siempre hay un condicionante. El que ama a su hermano permanece en la luz. O sea, si no estamos amando a nuestro hermano, no estamos permaneciendo en la luz. Y por eso a veces nuestras oraciones o el carro de fuego, los carros de fuego no aparecen porque tenemos que caminar en amor. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, ¿verdad? Tenemos que caminar en amor, permanecer en armonía, evita toda contienda. No podemos vivir en contienda, no podemos vivir en conflicto, tenemos que vivir en amor y en armonía porque eso me garantiza que no tropezaré. Cuando yo vivo en amor, Dios está en mi interior y a mi alrededor. Entonces los ángeles acampan alrededor tuyo. ¿Sí? Miremos qué pasa. Cuando respondemos en amor, ¿qué pasa cuando respondemos en amor? Así el otro esté actuando mal, me vuelvo vulnerable. Y por eso los ángeles están ahí para protegerte a ti. Porque yo me vuelvo vulnerable. Pero ¿sabes qué pasa? Si yo empiezo a defenderme, si nosotros demostramos entonces que no necesito ayuda, porque no estoy actuando en amor. Cuando yo empiezo a defenderme por mí mismo, no digo, no necesito ayuda, yo me puedo defender yo mismo.
y dejo de actuar en amor, y entonces ahí ya no funciona la fuerza angelical. Y nos enseña Salmos 91, 11, 12, dice, el Señor mandará a sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarán tus pies con ninguna piedra. Consejo, actúa siempre en el poder del amor. Si actúas en el poder del amor, permanecerás en el lugar de la protección. Entonces, esta es la mejor forma de poder vivir una vida fuera del temor y libre de que el enemigo nos pueda tocar. ¿Sí? Bueno, quería compartirles esta palabra el día de hoy. Vamos a tener la reflexión, vamos a orar. Vamos a decirle, Padre, hoy permíteme ver esas áreas en donde aún tengo temor en mi vida, Señor. Hoy tomo la decisión, Padre mío, de no actuar en temor. Tú trajiste libertad a mi vida. No quiero fomentar ese temor de ninguna manera, Señor. No quiero ser esclavo, Señor. Quiero ser libre. Dile, Señor, estoy seguro que tu amor fluirá a través mío, porque soy tu hijo. Ayúdame a enfrentar cada situación de mi vida. Hoy confieso que soy libre de la ley del pecado y de la muerte. Soy libre del miedo, Señor. Soy libre de la inseguridad. Soy libre del terror, del tormento, de la preocupación. Hoy declaro que la opresión no tiene poder ni lugar en mi vida. Hoy me determino a obedecer el mandamiento de tu amor, Señor. Y vamos a declarar nuevamente esta palabra que estudiamos. He sido hecho la justicia de Dios Todopoderoso, porque he sido lavado con la sangre del Cordero. El Señor está a mi lado y no temeré. El pecado no tiene dominio sobre mí, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Jesús llevó mis enfermedades y dolencias, y por sus heridas yo soy sano. El Señor es mi ayudador y no tengo miedo. Amén. Mire, es una batalla impresionante el temor, pero se puede ganar de la mano de Dios. No lo permitan, no permitan que el temor ni siquiera entre, ni un poquito. Sean inflexibles, tan pronto vengan los pensamientos, saquen la palabra. Muchas gracias por acompañarme. Terminamos esta serie de 3 estudios sobre el temor. Espero que nos edifique y nos ayude a librar tantas batallas que tenemos todos los días, todas las semanas. Dios los bendiga. Nos vemos la semana entrante.